Empezó la conferencia internacional para la reconstrucción de Ucrania en Alemania. El presidente Volodymyr Zelensky indicó que espera conseguir miles de millones de euros para su país, al tiempo que el canciller Olaf Scholz pidió a todos los aliados que impulsen las defensas aéreas ucranianas. Ampliamos desde Berlín. Al menos 11 personas murieron en nuevos bombardeos israelíes en el centro y el sur de la Franja de Gaza, horas después de la aprobación de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en apoyo a la propuesta de alto el fuego presentada por Joe Biden. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo su primera reunión de empalme con su sucesora, Claudia Sheinbaum, y se comprometieron a discutir ampliamente las reformas constitucionales que impulsa su partido y que han causado polémica. Buen día para todos, bienvenidos a esta emisión de noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Berlín con la Conferencia Internacional para la Reconstrucción de Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz hizo un llamado a todos los participantes para mejorar las defensas aéreas de Kiev. A su vez, el presidente Volodymyr Zelensky indicó que espera recibir miles de millones de euros para su país, al tiempo que pidió ayuda urgente para reparar el sistema eléctrico ucraniano antes de la llegada del invierno. Станом на тепер найбільша російська стратегічна перевага над Україною. A partir de ahora, la mayor ventaja estratégica de Rusia sobre Ucrania es la superioridad en el cielo. Es el terror de misiles y bombas lo que ayuda a las tropas rusas a avanzar sobre el terreno. Y el odio ruso destruye las vidas de los ucranianos en nuestras ciudades y pueblos. А українців, українок, життя в наших містах і селах. A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Ucrania cumple con todos los requisitos para que se inicien las negociaciones de adhesión al bloque. Esto pese a que el viernes pasado el gobierno de Hungría, aliado de Vladimir Putin, que se ha opuesto abiertamente a la integración, insistió en que Kiev debe restaurar los derechos de la minoría magiar como condición para dar el visto bueno al inicio de las conversaciones. Russia fights to end Ukraine. Ukraine fights to end this war. Rusia lucha para acabar con Ucrania. Ucrania lucha para poner fin a esta guerra. Rusia lucha por el pasado. Ucrania lucha por un futuro mejor. Rusia destruye. Ucrania defiende. Y en ningún lugar este contraste es más marcado que en la asediada ciudad de Kharkiv. Desde la capital alemana, Thomas Sparrow, corresponsal de France 24, nos explicó el contexto en el que tiene lugar esta conferencia para la reconstrucción de Ucrania. Se espera que unas 2.000 personas de alrededor de 60 países participen en la conferencia para la reconstrucción de Ucrania que se realiza aquí en Berlín, la capital de Alemania, en los próximos 2 días. Una conferencia que sigue a las que ya se realizaron sobre el mismo tema en Suiza en 2022 y en Reino Unido en 2023. La conferencia cuenta con participantes de muy alto rango, entre ellos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y varios de sus ministros, el canciller alemán Olaf Scholz y varios de sus ministros, además de otros jefes de gobierno y de la diplomacia a nivel internacional. La conferencia también cuenta con participantes del sector privado y de la sociedad civil, puesto que uno de los objetivos centrales es precisamente coordinar iniciativas entre los diferentes sectores que apoyen a Ucrania en su reconstrucción. Entre los temas centrales a discutir este año aquí en Berlín se encuentran temas como el apoyo o el fortalecimiento del sector energético, el tema de las pequeñas y medianas empresas y cómo apoyarlas, así como también el fortalecimiento de los trabajadores cualificados. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ucraniano Zelensky también tienen en su agenda temas como el apoyo militar a Ucrania o la producción armamentística, y se espera que también coordinen sus posiciones políticas también con otros participantes de la conferencia de cara a la cumbre de la paz que está prevista en Suiza en los próximos días, así como también la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Washington en julio. Cambiamos de tema y hablamos de la guerra en Gaza, porque al menos 11 palestinos murieron en nuevos bombardeos israelíes en el centro y el sur de la franja. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, celebró que el Consejo de Seguridad apoyara la reciente propuesta de cese de hostilidades que presentó el presidente Joe Biden el pasado 31 de mayo.
La propuesta que el presidente Biden presentó es la mejor manera de hacerlo y, como dije, un país tras otro lo dejaron claro al apoyar la propuesta. Y ayer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en efecto, hablando en nombre de toda la comunidad internacional, dejó tan claro como era posible que esto es lo que el mundo está buscando. 14 votos a favor, ningún voto en contra. Algo bastante raro en el Consejo de Seguridad estos días y creo que eso también dice mucho. Así que todos han votado, excepto un voto, y es el de Hamás. Justamente tras la resolución de Naciones Unidas, Jordania pidió un plan de reconstrucción del enclave palestino. El país acoge hoy una conferencia internacional sobre ayuda en la franja en el que participan 75 países y busca estrategias para mejorar la respuesta humanitaria. El portavoz del Ministerio de Exteriores jordano señaló que un plan de reconstrucción es clave como parte del plan integral para implementar una solución de 2 estados. En otras noticias, vamos a Malawi, donde un portavoz militar aseguró que fue hallado el fuselaje del avión en el que se transportaba el vicepresidente Saulos Klaus Chilima. El presidente Lazarus Chakwera informó que no hay sobrevivientes. Unos 200 soldados participaban en la búsqueda de la aeronave, que desapareció el lunes en el norte del país con el funcionario y otras 9 personas a bordo. En principio, las autoridades informaron que las tareas de búsqueda se estaban complicando debido al mal tiempo y las dificultades del terreno. En otras noticias, inició en México el proceso de transición entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum, que asume el cargo en octubre. Las reformas constitucionales y judiciales impulsadas por el partido oficialista Morena han causado polémicas y hacen parte de las prioridades del próximo Ejecutivo. El informe es de Martín Gripo. Interesante y emotivo, así calificó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el encuentro con su sucesora Claudia Sheinbaum. Y es que el actual mandatario asumió el compromiso para dejar el camino allanado para las reformas que Sheinbaum buscará impulsar. Un sistema judicial con jueces elegidos popularmente, la prohibición de la reelección presidencial y la modificación de la Constitución son las principales banderas del futuro gobierno que buscará el consenso. Pero creo que es importante que se abra este proceso de diálogo abierto, que se conozca bien la reforma, muchas veces muchos no la conocen completa, y que se discuta sobre el tema. Siempre ayuda esta discusión, esta apertura, este diálogo. López Obrador se mostró positivo, puesto que según datos preliminares del Instituto Electoral, el oficialismo tendrá amplia mayoría en diputados. Sin embargo, en el Senado podrían estar tan solo una banca por debajo. El proceso de transición se pone en marcha. Sheinbaum aseguró que la semana próxima anunciará quiénes integrarán su gabinete. En tanto, este martes, la presidenta electa se reunirá con una comitiva de Estados Unidos. Mañana vamos a recibir a una comitiva que van a ver al presidente del presidente Biden. Los voy a recibir mañana ahí en la casa de campaña. Estados Unidos y México enfrentan importantes desafíos migratorios. Sin embargo, ante el contexto electoral de Estados Unidos, Sheinbaum pidió que no se utilice esta problemática para hacer campaña. En Perú se elevan las voces en contra del proyecto de ley de amnistía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la iniciativa que busca declarar inaplicables delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, una medida que podría beneficiar incluso al expresidente Alberto Fujimori. Gabriel Corchen tiene los detalles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó preocupación por la votación en primera instancia de la ley de amnistía en Perú. El 6 de junio, el Congreso se pronunció a favor de un proyecto de ley que establece la prescripción de todos los delitos de lesa humanidad y de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002, lo que afecta centralmente a los cometidos durante el conflicto armado interno que vivió el país desde los años 80 hasta el 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que la iniciativa es contraria al derecho internacional y pidió detenerla. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra es un principio del derecho internacional que los estados tienen la obligación de respetar. Son inadmisibles las disposiciones que impidan la investigación y sanción de los responsables por estos delitos. Los defensores del proyecto de amnistía justificaron su decisión refiriéndose al Estatuto de Roma, que tipifica estos delitos en el marco internacional y que entró en vigor en 2002. Este proyecto de ley no pretende desconocer el Estatuto de Roma,
todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es justamente precisar que lo que manda el Estatuto de Roma y el convenio de imprescriptibilidad de delitos de crímenes de guerra deben regirse tal cual lo acogió el gobierno peruano en el año 2002 y 2003 sucesivamente, de ahí para adelante. Sin embargo, según este mismo estatuto, los crímenes de lesa humanidad no se pueden prescribir. Entre 1980 y 2000, Perú sufrió un conflicto armado en el que el grupo Sendero Luminoso se enfrentó al Estado. El expresidente Alberto Fujimori, que ya fue condenado a 25 años de cárcel por matanzas cometidas durante este periodo, también está procesado por otra masacre. Si esta ley es aprobada, varios condenados e investigados por crímenes de guerra y de lesa humanidad podrían salir en libertad o quedar exentos de procesos judiciales. Fin del informativo. Gracias por su sintonía. ¿Sabe cómo identificarlas? Acompáñenos. Con France 24 vea cómo distinguir entre información y contenido falso en las redes sociales. Desinformando, una herramienta para verificar y contextualizar información. France 24 es información certificada. Todos los días, en todas nuestras emisiones.